Estamos de regreso de nuevo en su programa Paneo Semanal y tenemos a nuestro invitado ya en Q, el doctor Abraham Dawager, presidente de la Fundación de Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología. También es presidente de Kinética, una compañía de alta tecnología que está ubicada en Silicon Valley, que se dedica a aplicaciones médicas. También es representante del First Legal League, que es una institución que trabaja en las STEMs, en las ciencias, la tecnología, las matemáticas. Bienvenido, Abraham Dawager. A ver si está con nosotros. Abraham, bienvenido a nuestro programa. A ver si. Activo. Sí. El micrófono, por favor. ¿Me oye ahora? Ahora sí. Bienvenido, Abraham, a nuestro programa. A hablar de tecnología, hablar de ciencias. ¿Cómo hace un dominicano? Cuéntanos de tu trayectoria. ¿Cómo hace un dominicano para llegar a esas altas casas de estudio en donde te formaste? ¿Cómo llega un dominicano a tener un PhD, a trabajar a tan alto nivel con tantos premios y hasta patentes tienes de tecnología? Cuéntanos un poco de tu trayectoria. Bueno, comienza bastante temprano. Gracias por la invitación. Hoy hablaremos un poquito de la función de la fundación y los trabajos que hemos hecho en República Dominicana. Pero para hacerte una historia pequeña de un niño que se llamaba Abraham, creciendo en República Dominicana, que desde muy joven tenía un montón de inquietudes. En mi casa tenían un nombre que me decían el destructor, porque yo todo lo que me caía en la mano lo destruía. Ingeniería reversa. Para sacarle piezas electrónicas, etcétera. Tenía un tío muy famoso, el capitán, el dueño de la isla, que se sabe muy bien las historias. Y mi papá, don Andrés, que algunos de ustedes quizás recuerdan, sí, don Andrés, un día me dijo que ya no aguantaba más y que me iba a poner un castigo, y el castigo era mandarme a la novia de Villa a arreglar juguetes. Y yo ahí fue que comencé con mi proceso de, no sé ni cómo decirlo, de transformación. Y ya a los 13, 14 años la gente me preguntaba qué yo quería hacer, y yo decía que yo quería estudiar ingeniería electrónica, que quería hacer un doctorado en una universidad en Estados Unidos. Yo decía que iba a trabajar para la NASA y que iba a ser astronauta. Y con los tiempos pasaron, yo después, como a los 18, 19 años, finalmente me fui de República Dominicana a estudiar. Me gradué en Mayagüez de ingeniería eléctrica, di clase un año en Mayagüez y después seguí para una universidad en California que se llama el Instituto Tecnológico de California, Caltech, donde hice maestría y doctorado. Y ahí en el proceso trabajé un tiempo para algunos proyectos de la NASA, en particular el Jet Propulsion Lab en Pasadena. Y luego trabajé en un montón de cosas de ingeniería, sobre todo con un grupo del Navy de los Estados Unidos. Y en un momento, después de un tiempo, nos mudamos a la Florida, yo con mi familia. Yo tengo 2 hijos. Uno de ellos es investigador en UCLA, el otro es director de software en Amazon Prime en Seattle. Y cuando nos mudamos a la Florida, comencé a trabajar como voluntario y como patrocinador de una organización en Estados Unidos que es mundial, que se llama FIRST, que en inglés podría significar primero, pero por sus siglas lo que significa es para la inspiración y el desarrollo de las ciencias y la tecnología. Y la idea de esta organización es motivar a los estudiantes desde muy temprana edad hacia carreras de ciencia y tecnología. Y la razón es muy sencilla. O sea, si tú te vas a cualquier escuela, aquí en Estados Unidos, en donde sea, y tú le preguntas a los estudiantes que se están graduando qué porcentaje quieren ir hacia carreras de ciencia o tecnología, típicamente menos de un 5%. Increíble. Y la gran mayoría se van a carreras de negocio, leyes, etcétera, etcétera, finanzas, lo que sea. Entonces, la idea de la organización era incrementar ese número para que la situación se equilibrara un poquito más en los países donde esos niveles eran tan bajos. Yo hice eso en la Florida como por 10 años, y cuando me tocó mudarme
de nuevo, después de casi 40 años en Estados Unidos, mudarme a República Dominicana para abrir un negocio aquí hace 10 años. Decidí comenzar la organización aquí en República Dominicana y comenzamos en una escuela privada con aproximadamente 14 estudiantes de high school, de secundaria. Y hoy en día tenemos aproximadamente, si no me equivoco, 150 escuelas, como 2 o 3 mil estudiantes. Manejamos los programas aquí en Haití, en varias islas del Caribe, y la mayoría de esas escuelas, por si la gente se pregunta, como el 60 al 70% son escuelas públicas. Trabajamos muy de cerca con un grupo del ministerio que nos ayuda en la coordinación de los programas dentro de lo que es las escuelas públicas. Y los programas no son, mucha gente se confunde y siempre me dicen, Abraham, el de la robótica. Los programas no son de robótica, o sea, la palabra STEM que ustedes pusieron significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y la ciencia es una parte, un componente muy importante de todo esto. O sea, yo sé que aquí en República Dominicana y en muchos países hay un esfuerzo muy grande para introducir la robótica, introducir todo lo que es programación, inteligencia artificial, etcétera. Pero nosotros también hacemos un esfuerzo grande para que los estudiantes entiendan que hay una parte muy, muy importante que tiene que ver con todo el desarrollo de la ciencia. Puede ser biología, química, lo que sea. Y en nuestros programas, por ejemplo, tú mencionaste el programa FLL, First Lego League, tiene 3 componentes, donde los niños, es para niños desde los 6 años hasta que salen hacia high school, hacia la secundaria. Desde los 6 hasta los 16 años. Y ese programa, los niños trabajan en 3 cosas al mismo tiempo. Trabajan en un componente de ciencia, donde ellos tienen que identificar un problema relacionado a un tema mundial. Este año el tema es el tema del transporte, pero han habido otros años donde la educación, etcétera, etcétera. Los niños tienen que identificar dentro de ese tema mundial, donde hay más de 1 millón de estudiantes trabajando en eso mismo, en otros países, alrededor de 190 países. Y ellos tienen que identificar un problema que les interese y proponer una solución. Y utilizar el método científico para demostrar si su solución funciona o no funciona. Y hacen una presentación en base a eso. Ese es un componente importante del programa. Hay otro componente que es robótica educativa, donde hay una mesa de robótica, utilizando un robot que utiliza programación, utiliza conceptos de física, matemática, donde los niños tienen que programarlo para ejecutar una serie de retos en una mesa. Y esos retos también son relacionados al tema anual, que este año va a ser el transporte, el sistema de transporte. Y el tercer componente es muy importante también, es el componente de los valores centrales de la organización, donde nosotros tratamos de que los niños entiendan algunas de trabajo en equipo, y otras cosas que no necesariamente son tan claras. Por ejemplo, uno de los valores principales es lo que aprendemos y descubrimos es más importante que lo que ganamos. Porque siempre hay trofeo y siempre hay esta situación donde los niños participan en cualquier actividad deportiva, etcétera, etcétera, y lo más importante es ganar. Para nosotros lo más importante es aprender. Y hay otros valores más similares a eso. Entonces los niños van a una competencia internacional que se hace todos los años en República Dominicana. Tuvimos un año que no lo hicimos por la pandemia. Y en esa competencia participan alrededor de 1,000 niños y vienen, no sé, tenemos como 3,000 personas. Se ha hecho tradicionalmente en un gimnasio enorme que nos presta la escuela, el Carol Morgan. Y ahí vienen equipos de Bahamas, de Haití, etcétera. Y los niños ahí presentan a una serie de jurados. Nosotros tenemos un grupo, el comité organizador o el board de directores de la fundación, somos 10 profesionales. Ahí está Carlos Guillermo León, Claudia Cabral, Yamin Chalhuk, Rosy y Manuel Lescano, etcétera. Pero también contamos con un grupo de jueces. La mayoría son profesores de universidad, profesores de escuela, etcétera, etcétera. Y son los que evalúan los proyectos y las presentaciones de los niños. Eso se hace en aulas de la clase, los niños van, presentan sus proyectos en equipo, etcétera, etcétera. Y sí, se le dan unos premios. Al final, el domingo, que es el día que se celebra, se dan unos premios. Pero siempre queremos que los niños entiendan que lo más importante no son los premios, lo más importante es lo que ellos han aprendido y han descubierto en el proceso. Y en ese proceso muchos de esos niños se motivan y también siguen a los programas de nosotros que son para estudiantes ya de high school. En ese tenemos un programa de robótica, que es donde los niños de high school, de secundaria, en República Dominicana, construyen un robot del tamaño de aproximadamente una mesa de 1 metro, un poco más de 1 metro por 1 metro, robot de 100 libras. Y ese robot
los estudiantes de 4 equipos que hay en República Dominicana se lo llevan y compiten internacionalmente en Estados Unidos, en varias regionales y en la mundial en Estados Unidos. Increíble. Otro programa que comenzamos hace poco tiempo, que se comenzó en República Dominicana y comenzó en una escuela pública muy particular, una escuela muy querida por mí, que es el Liceo Científico en Salcedo. Es un programa de la NASA que se llama el NASA Human Exploration Rover Challenge, donde los estudiantes tienen que diseñar una especie de carrito, el que ustedes ven en mi foto. Es un carro que funciona con pedales, donde lo manejan un varón y una hembra, y tienen que hacer un recorrido similar al que haría un rover, como el Curiosity que está en Marte. Entonces se le hacen una serie de obstáculos, etcétera. Los niños los llevan, los transportan, los llevan a Huntsville, Alabama, y ahí compiten. Y de esa competencia hay 2 equipos en República Dominicana, uno del Liceo Científico en Salcedo y otro de INTEC, de la universidad. Una pregunta, Abraham. Buenos días y gracias por participar con nosotros. Me parece interesantísimo el esfuerzo que está haciendo en República Dominicana. Sin embargo, nuestro país aparece en las pruebas PISA en matemáticas como uno de los países que menos capacidades exponen nuestros niños. Nos quemamos en estas pruebas tradicionalmente, sobre todo en el tema de pensamiento lógico, es decir, matemáticas. Y eso evidentemente siempre es un elemento que surge en momentos donde la tecnología juega un papel tan importante en el desarrollo de todas las actividades del ser humano y evidentemente el desarrollo económico de cualquier país. Los países que más se han desarrollado económicamente porque han fomentado el desarrollo de un clúster tecnológico, ¿verdad? Que es el fin o el trasfondo que uno ve en este tipo de esfuerzos. Y como tú decías originalmente, cuando inició, la gente se decanta más por estudiar, cuando sale de la escuela, por estudiar derecho, ser médico, ser administrador, pero casi nadie sale programando de la escuela o desea, bueno, eso ha cambiado, pero desea hacer una carrera en tecnología. ¿Cuál es la importancia para un país, o los modelos de éxito que se pudiesen comparar, de darle realmente, de invertir en educación, sobre todo en esto, de dar programación en las escuelas, de mejorar los pensum para dirigirlos hacia el área de la tecnología, de que el gobierno desarrolle y le dé la importancia también a las universidades, fomentar la investigación, o sea, todo este ecosistema que uno ha visto que se ha desarrollado en otros países como Singapur o Taiwán, en China, en Estados Unidos, en los modelos de éxito, ¿no? A nivel global. ¿Cómo podemos nosotros hacer algo de eso? Yo te soy sincero, yo no soy gerente, administrador, etcétera. Lo poco que sé de gerencia y de administración, yo muchas veces digo que quiero que se me olvide. Pero yo creo que tú tienes razón. O sea, los Estados Unidos comenzó con un modelo hace muchos años. Se han rezagado un poco, en mi opinión, últimamente. Pero sí, fue un modelo relativamente exitoso. Si tú hablas de Singapur, yo te puedo hablar de Japón, de China. O sea, donde ya no es lo mismo que hace 20, 30 años, se han convertido en verdaderas potencias, o sea, no tecnológicamente hablando. De hecho, China se considera... Corea también. Corea, China, pero China en particular, que se considera ahora mismo el país número 1 en inteligencia artificial y una serie de áreas que tú pensarías. Y ni hablar del ejemplo de Israel. O sea, Israel es una cosa que es totalmente fuera de serie en términos de ciencia y tecnología. Y todo fundamentado precisamente en una base, o sea, que comienza desde los niños muy chiquitos. O sea, hay una transformación que comienza desde el principio, o sea, no cuando los niños están en la universidad porque ya es muy tarde. O sea, tiene que comenzar desde los 4 o los 6 años. O sea, ahí es cuando comienza el proceso y en algunos sitios desde antes, China desde antes. Pero aquí en República Dominicana obviamente va a hacer falta mucha determinación, mucho capital de inversión del sector no solamente público, del sector privado también, para transformar este país. O sea, pero yo te puedo hablar de mi experiencia que tenemos con las escuelas públicas en particular, porque las escuelas privadas aquí, yo te puedo decir que, o sea, hay muchas que están muy bien. O sea, tenemos estudiantes que se han ido a las mejores universidades de Estados Unidos. Y en el caso de las escuelas privadas,
nosotros trabajamos con un grupo muy particular de escuelas privadas en República Dominicana que, desde mi punto de vista, son un éxito casi imposible de uno visualizar. Por ejemplo, el caso particular del Liceo Científico. Hace poco tiempo, el presidente Luis Abinader dijo que él no tendría ningún problema mandando una de sus hijas al Liceo Científico. Y yo te puedo hablar porque es una escuela con la que yo trabajo muy de cerca, igual que muchas escuelas más públicas. Y quizás si se utilizara, dentro del ministerio, utilizaran ese modelo o modelos similares en particular para replicar en otras escuelas, sería un buen comienzo, en mi opinión. O sea, el caso, por ejemplo, del Liceo Científico, no sé si ustedes lo conocen, pero fue una escuela que comenzó hace creo que un poco más de 10 años, donde un profesor de Nueva York, un profesor latino de Nueva York, que era fundador de varias escuelas públicas tipo magnet schools, que son escuelas imanes con cierta especialización en STEM, en ciencia, tecnología e ingeniería, vino a República Dominicana, vino a Salcedo y con un grupo de personas en Salcedo formó esa escuela en unos terrenos que fueron donados por una zona franca, lo que era una antigua zona franca de Salcedo. Los muchachos, los profesores, los padres hicieron esa escuela con las manos, o sea, no te puedo explicar, o sea, hay que verlo para uno entenderlo. Y hoy en día, para mí, es el éxito más grande en términos de STEM Education en República Dominicana. O sea, estamos hablando de que esos niños participan, por ejemplo, en esa competencia de la NASA y ganan premios, o sea, al mismo nivel que los estudiantes de INTEC. Hay estudiantes de Salcedo que participan en las competencias de nosotros y hacen proyectos de ciencia, proyectos de ingeniería, y son para mí, o sea, de los mejores estudiantes del sistema público de República Dominicana. Entonces, ese es un ejemplo que quizás pudieran usar para replicar y aumentar la presencia, vamos a decir, de lo que es STEM programs en las escuelas, el sistema de escuela pública en República Dominicana. Eso tiene un costo, obviamente, eso no es gratis, pero creo que vale la pena que lo investiguen y que ese modelo de las escuelas magnet, etcétera, de Estados Unidos, que vean si podría replicarse aquí en República Dominicana. Fue un experimento sumamente exitoso en Salcedo, con recursos limitados. Hay varias empresas que lo patrocinan, etcétera, aparte del ministerio. Pero creo que vale la pena eso desde mi punto de vista. Ahora ya, desde el punto de vista más global, yo creo que o sea, no sé, o sea, yo creo que los pasados gobiernos han tenido una intención muy buena con la parte de tecnología en las escuelas. Desde hace mucho tiempo aquí se comenzó un programa que para mí, de lo que conocía de ese programa, era excelente, que era República Digital. No sé si tú lo recuerdas, sí. No sé quién fue que lo comenzó. Y de ese programa también a nosotros nos nutrieron varias escuelas. Yo fui parte de eso, tú sabes, que yo como presidente de ese programa no sé, o sea, cuál es la situación actual, pero esos son el tipo de cosas que sí podrían aumentar lo que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas dentro de los programas de las escuelas. Y que poco a poco eso vaya creciendo. Déjame decirte, o sea, la gente quizás no conoce. Yo he visitado escuelas en todas partes en República Dominicana, donde voy y hago las presentaciones de la fundación a los estudiantes. Y a mí realmente me sorprende mucho el talento que hay en la gran cantidad de estudiantes en el sistema de escuela pública en República Dominicana. Lo que hay que darle las herramientas. Y se comenzó hace muchos años con ese proceso. Yo no sé dónde está hoy. Yo sé que se están distribuyendo computadoras, esto, lo otro, se distribuyen robots para robótica educacional, y eso es todo excelente. Pero yo creo que también no se pueden olvidar en el sistema educacional aquí de lo que es la parte de la ciencia. Y yo pienso que eso se está dejando a un lado. Y eso es la ciencia y las matemáticas. Para matemáticas y ciencia no se necesitan robots, ni necesariamente se necesitan computadoras. Se necesita otra cosa. Se necesita mucha determinación, se necesitan profesores entrenados y mucha motivación. Para que un porcentaje de esos estudiantes no solamente trabajen en la parte de digital, República Digital, todo el mundo, pero no, República Científica. O sea, tiene que haber un programa de ciencias que se implemente desde cero en República Dominicana en muchas escuelas públicas. Excelente. Yo te puedo decir, o sea, lo que viene en los próximos 10, 20 años mundialmente no es solamente una revolución digital. Viene una revolución genética, viene una revolución de ciencia. Todo lo que es CRISPR-Cas9, en 10 años nosotros no sabemos dónde vamos a estar. Y los países se van a tener que preparar para eso. Entonces, esa es una parte donde yo la veo un poco deficiente globalmente en República Dominicana y en muchas partes, no solo en República Dominicana, porque se ha concentrado mucho esfuerzo en la parte digital y se han olvidado muchos países, excepto unos cuantos, en la parte de la ciencia.
la ciencia es lo que tú dices, escúchame Luis, yo realmente está muy bien dar computadora, acceso a internet, acceso universal, llevarle la fibra a la gente a la casa, pero si la gente no tiene la capacidad de ir más allá de redes sociales, entretenimiento y de generar un ejercicio funcional de esa herramienta, ¿no? Para desarrollar otras capacidades en términos como de investigación, desarrollo, Y el desarrollo del innovación, pensamiento crítico. El pensamiento lógico, decía yo ahorita. O sea, el principal problema quizás es ese, la formación en pensamiento lógico, y lo evidencian las estadísticas que yo mencionaba ahorita. Para cerrar voy a hacer un comentario. Yo cuando fui ministro de Industria y Comercio hacia el año, creo que fue en el 2013 o 2014 que fuimos a China, teníamos la idea de traer a Foxconn, el gigante asiático que produce periféricos, sobre todo, sí, uno de los principales suplidores de Apple, teléfonos, tabletas y televisores y demás. Y bueno, y fuimos a promover el sector de zona franca, no solo la manufactura textil, de calzado y demás, sino implementos médicos, cosas que ya están presentes en el sector, sino que queríamos diversificación. Cuando yo me siento con el chinito de Foxconn, yo soy un hombre grande, como el que me conoce, mido 6 pies, 4 pulgadas, y siempre he sido pesado. Pero ese hombre me puso chiquito, más chiquito que él, que era un chinito, porque me preguntó cosas como, sí, como no, nosotros estamos dispuestos a ver la República Dominicana, estaríamos más cerca de Estados Unidos, que es nuestro principal mercado. Aprovecharíamos el Tratado de Libre Comercio, como usted dice, y el esquema de zona franca, claro, muy atractivo, muchas exoneraciones de impuestos y demás. Excelente. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos ingenieros ustedes gradúan al año? Nosotros necesitaríamos alrededor de, por los volúmenes, nosotros nos vamos a ir en la empresa más pequeña o la facilidad más pequeña de 20,000 empleados. De eso necesitamos por lo menos 500 ingenieros. ¿Cuántos ustedes gradúan al año? Bueno, ahí yo empiezo a patinar, y entonces hábleme de su clúster de tecnología. ¿Cuántas aplicaciones tecnológicas ustedes diseñan cada año y lanzan al mercado? Porque no solo es los teléfonos, hay que ponerle algo adentro. No, bueno, mire, lo que ocurre es que aquí en China, en cada esquina cualquiera te arma un celular. Por eso nosotros tenemos 1 millón y tanto de empleados aquí en China. Bueno, cada día menos porque ellos se han robotizado bastante. Pero me evidenció la falta del elemento básico que es la formación del capital humano para poder atraer ese tipo de negocios y desarrollar ese tipo de sectores en nuestro país. O sea que te felicito, y de verdad que me llena de orgullo que un dominicano esté fomentando eso en nuestro país, porque realmente es una manera de traer el desarrollo de un segmento que, como yo decía al inicio, y lo vimos en la pandemia, impacta todos los aspectos de la vida del ser humano, y además, evidentemente, es una fuente de desarrollo económico fundamental en el día de hoy. Yo te puedo decir, de nuevo te lo digo, o sea, aquí talento no hace falta. O sea, la gente piensa que no, aquí yo cada vez que voy a una escuela pública me sorprendo. O sea, la pregunta, y cuando tú ves los niños que vienen de las escuelas públicas y sobre todo presentan esos proyectos de ciencia, o sea, uno se queda, o sea, tú te quedarías sorprendido. Yo te puedo hablar de unos cuantos de los proyectos. Hubo un año donde el tema fue reciclaje. Y uno de los equipos que vino, no me acuerdo de cuál pueblo de cerca del Cibao, no recuerdo, ya hace varios años, o sea, nos presentó un proyecto de cómo utilizar los desperdicios de las zonas francas de Santiago como material base prima para hacer bloques de construcción baratos. O sea, y lo presentan y te hacen muestras y te hacen una serie de cosas. O sea, hay mucho talento. Lo que hace falta es determinación y expansión de los programas. O sea, no solo los programas de nosotros, pero los programas del gobierno, los tipos de escuelas como el Liceo Científico, los programas de República Digital, que ahora deben tener otro nombre, no sé cómo se llaman, pero que siguen repartiendo los robots y las cosas, y las computadoras. Todo eso, pero que no se olviden de la parte básica, las ciencias y las matemáticas, porque STEM no es solamente la T y la E, que son ingeniería y matemáticas, es ciencias y matemáticas, y eso es fundamental.
Y para eso no se necesitan laboratorios, algunos laboratorios, pero se necesitan muchos profesores entrenados. Y eso hace falta, eso tiene un costo político, tiene un costo económico, o sea, y tienen que asumirlo. Tarde o temprano tienen que asumirlo si queremos sacar este país y crecer lo que tú dices, o sea, graduar no 500, mil estudiantes en ingeniería, 1000 estudiantes en ciencia. Mucha gente me pregunta si nosotros hemos tenido éxito. Como la fundación, nuestra misión principal es inspirar y motivar a los estudiantes para que sean nuestros futuros líderes tecnológicos, como nosotros decimos. Y yo digo, bueno, en las escuelas privadas, yo tengo escuelas privadas donde hacíamos los sondeos y antes de entrar los programas de la fundación a las escuelas privadas, un 2, un 3% de los estudiantes querían estudiar ciencia, tecnología, ingeniería, etc. Hay escuelas donde yo sé que ese número ha subido un 20%. Y en las escuelas públicas es similar, pero no es tan fácil para los estudiantes de escuelas públicas cuando se gradúan entrar a escuelas de ingeniería, etcétera, etcétera. Yo ahora mismo me acaban de escribir del liceo que tienen 3 estudiantes brillantes que quieren irse a estudiar a Estados Unidos ingeniería y ciencia y que están buscando cómo yo los ayudo con las becas, etcétera, etcétera. Y así podría haber miles de casos dentro del sistema de escuelas públicas de República Dominicana, porque de verdad que hay mucho talento. Y hay muchos profesores con muy buenas intenciones y que están bien preparados. Yo no conozco la globalidad de los profesores, yo no te puedo decir si la mayoría son como eso, pero los que yo he conocido, hay un montón de profesores excelentes que podrían estar dando clases en cualquier escuela privada de República Dominicana. Lo que hay que fomentar eso e incrementarlo. Uno de los principales objetivos que tenemos en este programa es cambiar la visión, cambiar la percepción que tenemos los dominicanos de que no somos buenos en ciencias. Esa es una percepción que se ve y en el día a día y la gente cuando habla. Tú has tenido la oportunidad de hacer este trabajo encomiable en Estados Unidos, lo has hecho aquí también. ¿Cómo nos comparamos los dominicanos en eso? ¿Cuáles son los retos que tenemos realmente los dominicanos? Porque cuando vemos, como dice José, las pruebas PISA de 2018, estamos en el penúltimo lugar, solamente superando a Filipinas. En uno de los penúltimos, estamos en las posiciones 140, 150, por ahí. Y nosotros mismos nos vemos como que no sabemos de eso. Incluso llega a formar parte de nuestro léxico el plátano power y el que comemos plátano y que no, y que para los deportes sí, pero hay una serie de cosas que nosotros mismos nos bloqueamos, nos desacreditamos y eso va formando parte del día a día de nuestros estudiantes que no se creen con esa capacidad. Nosotros hemos querido traer ejemplos como los tuyos, como el tuyo, para que la gente entienda que sí podemos y que sí estamos capacitados y que sí tenemos talento. Ahora, yo quiero que desde tu experiencia nos digas cómo nos comparamos nosotros con esos otros mercados, como en la Florida, donde trabajaste esto también. Bueno, hay dos cosas. O sea, hay que hablar desde el punto de vista de los estudiantes y desde el punto de vista de los profesores, porque son dos cosas diferentes. Sí. Yo te puedo hablar desde el punto de vista de los estudiantes, porque de los profesores, los que yo he conocido son muy buenos, en su gran mayoría, pero son muy limitados. Son un porcentaje muy pequeño del total de la población de profesores de República Dominicana. Y yo creo que ustedes hablan de lo del PISA y me imagino que eso es un reflejo, no de la calidad necesariamente de los estudiantes, pero de en gran parte del sistema educacional global y de los profesores, etcétera, etcétera. Así es. O sea, porque yo te puedo decir que desde el punto de vista de los estudiantes, o sea, yo he conocido mucho talento, muchos estudiantes buenos y con muchos deseos de aprender y de superarse dentro del sistema público de República Dominicana. Tú me preguntas de cómo compararlo con equipos en Estados Unidos, con grupos de estudiantes en Estados Unidos. Yo dirigí varios equipos, varios programas en Estados Unidos mientras estuve viviendo en la Florida. Y de ahí nosotros viajábamos y yo conozco no solamente en Estados Unidos, yo conozco en el mundo entero. O sea, yo tengo gente como yo que hacen lo que yo hago en Australia, en China, en muchísimos países, en Canadá, etcétera. Los que dirigen los programas, como yo los dirijo aquí en el Caribe, ellos los dirigen en su país. Y yo te mandé los otros días algo que listaba los premios que se han ganado los equipos de República Dominicana, no sé si tú lo viste. Sí, sí. Yo te puedo decir
y quizás ustedes no entienden lo que significan algunos de esos premios, pero yo te puedo decir que ninguno de los programas que yo tuve en la Florida en 10 años, y en ninguno de los programas que yo, muy pocos equipos y muy pocos países han acumulado la cantidad de premios que han acumulado los estudiantes de República Dominicana en esas competencias internacionales que tuviste en esa lista. De hecho, ninguno en la Florida y ninguno en ninguno de esos países, o sea, como nación, como. Entonces, eso me dice a mí, aquí hay bueno, déjame decirte, hace varios años, no me acuerdo del año, hace quizás 5 o 6 años, un equipo de República Dominicana de los robótica, de los de high school, que trabajan varias escuelas privadas con estudiantes de escuelas públicas, porque de la manera que nosotros organizamos los programas de los niños más grandes es que las escuelas privadas, como es un programa bastante costoso, construir el robot, tienen que ordenar muchísimas piezas, tienen que viajar, etcétera. Le pedimos que tengan en los programas 5 o 10 estudiantes de escuelas públicas que ellos seleccionen. Y eso trabajan, o sea, igual con los estudiantes de las escuelas privadas dentro de esos equipos. Un equipo de una escuela privada de aquí de República Dominicana, junto con los estudiantes de la escuela pública, se fue a la competencia de FIRST, de robótica, en Silicon Valley. Y tú te imaginarás que en Silicon Valley, o sea, es una de las áreas más competitivas en términos de tecnología para estas competencias. Así es, debe ser. Y hay un premio que es el premio mayor de la competencia que se llama el Chairman's Award. Y ese premio es casi imposible un equipo de uno de estos países del tercer mundo, del segundo mundo, de cualquier mundo ganarse. Bueno, Okay. En República Dominicana, ese año se lo ganó el equipo de República Dominicana en Silicon Valley. Y después se lo ganaron otro 2018. equipo de República Dominicana. Exacto. Y después se lo ganó otro equipo de República Dominicana en la Florida. Sí, en el 2019. Y así hay un montón de premios. Y eso te estoy hablando que, por ejemplo, ese equipo de la Florida, tú dices, bueno, pero en la Florida no, porque esos equipos de la Florida están patrocinados por la NASA, que está Increíble. O sea, están patrocinados por compañías enormes. Y tienen ingenieros de esas compañías trabajando con ellos. Tienen ingenieros de la NASA que yo conozco trabajando con esos equipos. Aquí tienen a un profesor que se llama tal, otro profesor que se llama tal, y Abraham, y qué sé yo quién. Entonces, te digo, o sea, talento desde el punto de vista de los estudiantes, aquí en República Dominicana hay mucho talento y hay mucho deseo. Yo tengo estudiantes de escuelas privadas que se han ido a las mejores universidades de Estados Unidos, o sea, y yo te puedo decir que debe haber muchos estudiantes de escuelas públicas que también calificarían. Desgraciadamente hay un proceso de beca, un proceso de qué sé yo qué. Pero talento desde el punto de vista de estudiante aquí no falta. Y lo más importante, el deseo de esos niños aprender y de superarse. Y el deseo de estar en área de ciencia y tecnología. O sea, cuando yo voy, como te digo, cuando yo voy a las presentaciones, yo he ido a Guarícano, yo he ido a Pantoja, yo he ido a un montón de sitios. Y yo me sorprendo de las preguntas que me hacen los estudiantes cuando yo termino la presentación. O sea, y se le ve en las caras. Sí, sin embargo, esas noticias no son las que figuran en los periódicos y en los noticiarios. Ese tipo de cosas se va quedando. Pues parece ser que no le interesa a nadie. La MESID no se ha acercado para facilitar becas, hacer algún tipo de programas para facilitar. La verdad es que yo me mantengo, yo no he tenido nunca contacto con el MESID. Con las personas que sí hemos tenido contacto en el pasado ha sido con el ministerio, que como son tantas escuelas públicas y hace falta cierta coordinación. Entonces ellos, los pasados ministros, asignaban una persona, un viceministro o alguien, que trabajaba con una de las personas de la fundación, coordinando los programas dentro de las escuelas públicas, transporte, etcétera, etcétera. Nosotros o sea, todas las escuelas públicas, para que tú entiendas, cuando entran a los programas de nosotros, están patrocinadas, no tienen que hacer ningún pago, nosotros no requerimos del ministerio absolutamente nada, porque tenemos empresas privadas, bancos, etcétera, que patrocinan todos esos muchachos dentro de los programas. Increíble. Pero no, con el MESID en particular no hemos tenido nunca ningún contacto. Sí sé de estudiantes, o sea, estudiantes que hemos tenido que aplican a becas, algunos se los dan, otros no. Y pero con, no hemos tenido ningún. Y con alguna universidad de aquí privada, no hay con un Intec, sistema de con Intec, sí. Intec, por ejemplo, sí. Intec en particular, yo tengo una Intec muy buena relación. ganó un premio, un primer lugar en un concurso de la NASA. Y lo vimos. Sí, eso, o sea, para que tú entiendas, la competencia de la NASA tiene premios en varias categorías. Entonces, hubo un año que el equipo de Intec se ganó un premio
me parece que fue, no recuerdo en qué fue el premio, y el año pasado el Liceo Científico se ganó también el primer premio en otra categoría. O sea, hay varias categorías en las que se ganan los primeros premios. System Safety Award. Exacto, eso es un premio de seguridad industrial. En otras palabras, cuando tú estás trabajando en una fábrica o en un diseño, en una construcción de algo de tecnología, tú tienes que tener ciertas medidas de seguridad industrial. Entonces los muchachos que fabrican el rover hacen una presentación de cómo ellos se protegieron y protegieron a las personas en el proceso de fabricación. Y ese fue el premio, el primer lugar en ese premio, en esa categoría, que ganó el grupo de INTEC. El grupo del Liceo Científico, que lo ganó creo que fue el año pasado, fue algo más técnico, más relacionado directo al diseño del rover. Y como te digo, hay varias categorías donde hay varios niveles de premios, pero es también increíble, o sea, un país de República Dominicana ganando sus premios. Yo te voy a decir otra cosa que no salió publicado quizá en la prensa de los estudiantes del liceo, que me consta a mí, porque yo participé con ellos. Ellos lograron conseguir una llamada a la Estación Espacial Internacional para hacerle una pregunta live a uno de los astronautas. Increíble. Okay. Una ocasión que debió haber sido cubierta por todos los medios aquí en República y visto por todos los estudiantes. Otra de las cosas que no salió publicada, no sé si ustedes están familiarizados con el rover Curiosity que está en Marte. Claro, lo seguimos a diario, y con el dron que todos los días hay un dispositivo en ese rover, y a propósito, ese rover fue hecho en el Jet Propulsion Lab en Pasadena, que era donde yo una vez que asociado a Caltech, la universidad. Bueno, y la directora de ese programa es una colombiana, tengo entendido. De uno de los aspectos del programa, sí, correcto. Pero hay un profesor de MIT, Martin Hedge, que fue el que diseñó lo que se llama la cámara de oxígeno, básicamente para misiones futuras, de alguna manera, para que sobrevivan por largo tiempo en el planeta Marte, tienen que generar oxígeno de lo que sea que haya en la atmósfera de oxígeno. Y este dispositivo que se llama MOXIE es el dispositivo que fue de prueba a Marte para hacer como un prototipo de lo que sería en el futuro la cámara de generación de oxígeno. Y ese proyecto estuvo a cargo del profesor Martin Hedge de MIT. Ese profesor, los muchachos del liceo consiguieron una conferencia en vivo con él para él darles una charla aquí al Liceo Científico. Yo, cuando él me llamó, o sea, yo establecí contacto con él y logramos poner muchos de los estudiantes de robótica también en la charla. Pero esos son logros que tú dices, pero si lo logran ellos, lo pueden lograr un montón de escuelas públicas aquí. Y pudieran incentivar a otros estudiantes a que hagan lo mismo. Imagínate lo que significa para un estudiante, piensa en un hijo de ustedes, lo que sea, que de repente se encuentre hablando con un astronauta en la Estación Espacial Internacional. O sea, ¿qué hace eso cómo en el futuro ese muchacho? ¿Qué es lo que él va a querer? A mí me Entonces, parece... esas son las cosas que yo creo que también hay que como que hacer un poquito de esfuerzo para que se vean más en la prensa. Es que hay un tema de visión sistémica. Hace rato mencionabas, Abraham, o al inicio de nuestra conversación, hablabas de la pérdida, vamos a decir, el cambio, ¿no?, en el ranking de los Estados Unidos en la producción de científicos, bastante, probablemente no sé si la calidad, pero a nivel de influencia y de peso específico en el mercado internacional y en los rankings internacionales, los Estados Unidos ha descendido mucho. Y yo lo asocio eso desde mi óptica al tema de una cierta persecución o vamos a decir, la creación de un ambiente desfavorable a la investigación y al pensamiento crítico que se está dando en la academia norteamericana. De hecho, esta semana vimos cómo una importante académica, Beverly Gage, de uno de los programas más prestigiosos de Yale, de ciencias sociales, historia y demás, tuvo que salir de la cultura de la cancelación. De su posición por el tema de la cultura de la cancelación. Ella se sentía perseguida. Entonces, yo traigo esto porque uno a veces no conecta ese tipo de cosas con la actitud hacia la ciencia que van de la mano con el pensamiento crítico, y la traemos entonces a estas sociedades que
todos nosotros fuimos educados por personas que vivieron en dictaduras, donde el pensamiento crítico no se fomenta, donde como bien señalabas al principio, la gente entiende que ciencia es digital, matemática, o sea, como que no lo relacionan a la capacidad del individuo de desarrollar un pensamiento crítico y curioso y lógico para resolver problemas y para escuchar posiciones divergentes y dentro de la disidencia, pues construir ciencia y conocimiento y dar la razón al que la tenga o al que la pueda demostrar. O sea, es una visión sistémica. Entonces, ya para traer la inquietud, o sea, a nivel general, sistémico, ¿cómo ves tú que nosotros pudiésemos vencer estos obstáculos en el área que tú te manejas y que la gente comience a ver y las autoridades, porque esto es una visión de sociedad? No es solo el profesor y el alumno, es la sociedad completa que tiene que empezar a pensar diferente. En la casa. Y en la casa, correcto. Por eso, sí, porque la familia es la primera célula que replica la sociedad. Entonces, ¿cómo tú entiendes que nosotros pudiésemos ir cambiando eso? Ya el científico que está relacionado a esos temas de educación, ¿qué tú entiendes que podemos hacer como sociedad? Eso yo esa pregunta mejor se la dejo a alguien que tenga conocimiento de cuestiones sociales, porque yo no soy muy bueno en eso, pero yo creo que tú has dado un punto clave. O sea, comienza en la casa, sigue en las escuelas y después en la sociedad. Y en Estados Unidos en particular, donde yo viví casi 40 años y todavía vivo parte del tiempo, porque tengo una compañía, como tú dijiste al principio, en Silicon Valley, tengo mis hijos allá. Han habido cambios que vienen como en waves, en olas, dependiendo de la misión de la administración de turno. Okay. Y yo tuve la experiencia, yo tengo muchos amigos en universidades que son profesores, que se graduaron conmigo, son profesores en universidades, en UPenn, en Caltech, en Columbia, etc. Y ellos me lo dicen, o sea, dependiendo de quién está de turno, bueno, o hay o no la intención de fomentar lo que es la ciencia, la tecnología, etcétera, etcétera, a través de una serie de organizaciones que todo el mundo conoce ya. Y cómo la sociedad se mueve con un lag, con un pequeño retraso, pero cómo se muevan esas líneas de pensamiento. Pero es una transformación social y eso como tú dices, eso comienza en la casa. O sea, y yo siempre lo digo, si tú tienes dos papás que piensan de esta manera, es muy posible que los hijos eventualmente sigan por ahí. Así es. Y yo siempre hago un cuento cuando me preguntan, o sea, sobre los programas, etcétera, y que por qué, y yo digo, cuando me preguntaban en Estados Unidos, que yo hacía presentaciones y cosas, yo le decía, ¿cuál es el sueño de un estudiante que se gradúa de high school en Estados Unidos? El sueño de un estudiante de high school, no todos, pero en un gran porcentaje, era salir del high school, de secundaria, irse a estudiar business o finanzas, hacer un MBA e irse a Wall Street. Y al año de estar en Wall Street, de ganar un montón de dinero, comprarse un Porsche rojo, sí, que es fabricado en Alemania. Es así. Sí. Entonces yo le decía, la idea de nosotros es transformar eso para que más estudiantes, no el 2 o el 3%, sino quizá un 20, un 30, un 40%, estén ligados al área de ciencia y tecnología. Cosa de que el otro 40, 50% que se quieran ir a Wall Street, cuando vayan a comprar el Porsche, lo compren que sea fabricado y diseñado en Estados Unidos. Claro. Alguien tiene que diseñar la tecnología. Entonces es un proceso. O sea, los Estados Unidos en los últimos años se ha concentrado mucho en la parte de finanzas, igual que en muchos sitios. Y obviamente hacia ahí se han movido, vamos a decir, los estudiantes. Pero ha cambiado. O sea, yo te puedo decir que va a coger, es generacional. O sea, ha cambiado y sube y baja. Y la organización que yo dirijo en Estados Unidos, FIRST, que la dirigen un montón de gente, o sea, ha crecido enormemente, tiene cerca de 500,000 de estudiantes en Estados Unidos, no es una organización pequeña, y la cantidad de ingenieros y científicos que han salido de ahí es enorme. O sea, que estudiantes que se motivan hacia carreras de ciencia y tecnología. Y esa es la función de nosotros en República Dominicana, tratar de fomentar un poco eso, con la colaboración del ministerio, la colaboración de varias empresas privadas que nos ayudan a patrocinar los estudiantes de escuelas públicas, etcétera, y personas privadas como yo y Carlos y todas las otras personas que estamos involucradas en la fundación para que esto crezca y funcione. Excelente. Bueno, ¿y cuáles son las próximas
el calendario Bueno, de nosotros, tú sabes que desgraciadamente los programas de nosotros hasta cierto punto requieren que los estudiantes se junten, que trabajen en equipo, etcétera, etcétera. Y para muchas de esas cosas es difícil trabajar por Zoom, trabajar por alguna de las plataformas digitales. Entonces suspendimos las 2 temporadas pasadas por lo de la pandemia. Queríamos esencialmente proteger a los estudiantes y a los profesores. Y decidimos que no, porque si lo hacíamos por vía de Zoom, sabíamos que se iban a estar juntando en las casas, etcétera, etcétera. Y eso lo consideramos negativo y decidimos suspenderla. Pero ya este año vamos a arrancar, creo que la última semana de octubre tenemos el lanzamiento oficial de la temporada en República Dominicana y el Caribe. Eso es lo que estamos planificando ahora, con la intención de que si todo sigue como que queremos que siga, el torneo internacional se realizaría en abril, mayo del año que viene. Ese es el plan. Qué bien. Estamos esperando que las escuelas públicas tengan unos días más ya de operación, que se vea más claro qué es lo que va a pasar con la pandemia dentro de las escuelas que están operando ahora, para entonces arrancar en octubre con los programas. Si hay alguna de las escuelas o de los principales directivos de una escuela que quisiera adherirse a esos programas, ¿qué es lo que debe hacer? Si hay escuelas... La página, entrar a la página de la fundación básicamente y inscribirse. O sea, hay una página que tenemos, fundecitec.com, pues entran por ahí y se inscriben los equipos o mandan un email diciendo que están interesados, que si les pueden visitar, etcétera, etcétera. Para que tú entiendas, nosotros por limitaciones físicas, por limitaciones de personal, cada torneo de esos requiere aproximadamente 250 voluntarios. Y muchos de esos han sido estudiantes de nosotros, personas que nos ayudan, etcétera. O sea, tenemos ciertas limitaciones. Entonces, tenemos un crecimiento, vamos a decir, limitado anualmente, de que permitimos 20, 30 equipos nuevos, escuelas nuevas cada año. Entonces, este año lo mismo. O sea, pero si nos escriben, hacemos que los primeros que se inscriban, los primeros que entran, son los que tienen cupo. Entonces, yo te puedo dar en un momento, te paso la información del coso y ustedes lo pueden publicar de la página donde pueden entrar. Excelente. Y no es muy complicado, no requiere de recursos. No, las escuelas públicas, para que tú entiendas, las escuelas públicas que son las que realmente necesitan recursos. Aquí, cuando se comenzó con el programa de República Digital, repartieron un montón de robots a escuelas públicas, miles y miles de robots a escuelas públicas. Y están en las escuelas públicas y muchas lo están utilizando excelentemente bien. Y esos son los que nosotros utilizamos. O sea que las escuelas que participan en los programas no necesitan comprar equipo. El equipo que necesitarían comprar, que es la mesa de robótica que nosotros, la Fundación suple a través de la Fundación de Estados Unidos, los costos de eso están cubiertos por los patrocinadores. Las escuelas no lo pagan, nosotros lo regalamos. O sea que para las escuelas no tiene ningún costo. Y cuando viene el torneo, el transporte y la comida de todos los estudiantes y los profesores corre por cuenta de la fundación y los patrocinadores de la fundación. O sea, a las escuelas públicas no le cuesta absolutamente nada, ni al Ministerio de Educación tampoco. Excelente. O sea, eso es importantísimo porque el estudiante de escuela pública es un estudiante de bajo. Pero como te digo, o sea, si cogemos todas las escuelas que tienen los equipos de robot y la metemos, sería imposible para nosotros manejarlos, porque son demasiados. Entonces, lo hacemos limitadamente, gradualmente vamos creciendo 20, 30 escuelas al año. Excelente. ¿Y ustedes no quisieran mayor participación de las autoridades en este tipo de programas, con mayor soporte, recursos? Porque muy bien que hayan suplido las mesas de robótica y los robots, pero... Y la formación de maestros de robótica. La formación de maestros, también. mayor participación. Bueno, la formación de maestros, eso va por cuenta del ministerio, obviamente. Ellos lo hacen, o sea, porque tienen esas estructuras de robótica, etcétera, dentro de las escuelas. Pero nosotros lo que queremos en estos programas es que los estudiantes hagan el trabajo. Sí. Y tú no te imaginas cómo los estudiantes se fajan a programar los robots, con asistencia a los profesores, claramente. Y los trabajos de ciencia también con asistencia de ciertos profesores, pero ellos son los que hacen su pensamiento crítico, su desarrollo del tema, etcétera, etcétera. Pero en términos de ayuda de entidades del gobierno, etcétera, hasta ahora hemos tenido lo que hemos necesitado. Ya si en un momento en el futuro decidimos que necesitamos más o que queremos otra cosa, no les acercaremos. Pero hasta ahora creo que hemos tenido lo que, y desde el punto de vista económico, con las entidades privadas que hemos tenido, tenemos el soporte que necesitamos.
Bueno. Bueno, pero, mira, eso es yo primero, yo quiero felicitarte por la labor. Sí. Y también porque... Una labor silente, porque si nosotros nos enteramos, porque tenemos las relaciones y eso, pero son noticias que debieran liderar los medios de comunicación. Ante esta estampida de noticias malas y de noticias negativas y desmotivantes para los estudiantes, pues así tenemos noticias que son favorables, que son buenas, que debemos seguir promoviendo. Y agradecer a Abraham el haber aceptado nuestra invitación. Lástima que ya el tiempo se nos fue, que es el tiempo que decide todo aquí, un dictador. No, muchísimas gracias, Abraham, y felicitaciones por esa iniciativa y ese ejemplo para los estudiantes. Y decirte que las puertas de este espacio están abiertas cuando quiera difundir cualquier cosa y gracias. Dar a conocer. Lo que vamos a hacer un día lo que podemos hacer cuando tengamos el próximo torneo, el equipo que gane, por ejemplo, el proyecto científico, yo quisiera llevarlo para que ellos le hagan la presentación. Excelente. Así es, un compromiso. Y los invitaremos a la competencia para que vean algo que no se ve muy comúnmente en estos países del Caribe. Estamos comprometidos. Bueno, gracias de nuevo, Abraham. Gracias a ustedes. Y agradecer a nuestros teleoyentes la sintonía de este sábado y decirles que con el favor de Dios esperamos contar con ustedes y estar aquí el próximo sábado. Hasta entonces.